Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Esto es El Timón. Mi nombre es Willy Kogan y estoy con la señora Cecilia Buffle. Madame, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Usted? Bien, Acá poco estoy. resfriada. Estoy con un... Justita, Sí. viste que hay como una especie de epidemia de gripes y de faringitis. A mí me tocó la segunda, estoy saliendo. Poca voz, poco aire, pero Bueno. si me tienen un poco de paciencia, alguna cosa le voy a contar. Exactamente, sí señora. Hay una agenda económica súper interesante, muchas novedades políticas. Se ha tranquilizado un poquito, por lo menos la situación financiera. Se tranquilizó el dólar. En Brasil sigue, digamos, el circo político, pero parecería que no afecta demasiado la economía por ahora. Ojalá que incluso esa reactivación que había empezado, veremos cómo sigue. La inflación va para abajo, ese también es un dato que estamos todos celebrando. Aparentemente en mayo efectivamente la inflación está más cerca de 1,5 que de 2, y hay algún optimismo allí en el gobierno en materia económica. Sí, ¿no? un poco la idea es que Brasil ya había caído demasiado, la economía brasileña había caído demasiado y no va a seguir cayendo, por lo tanto esta crisis política no debería afectar tanto a la economía, y con lo que hay mucha intención de sacar pecho es con la idea de que el dólar se devaluó, el peso se devaluó 5% en mayo. Claro. Y la inflación fue menos de 2% aparentemente, sí. Lo que le permitiría decir al gobierno que, bueno, al final tan mal no estaba lo que estaba haciendo Sturzenegger. Claro, hay una obsesión en el equipo económico para primero negar que haya atraso cambiario. Sí. Y hay otra obsesión que es que no hay una bicicleta financiera. Digamos que efectivamente se rompió en el corto plazo, si uno mide las variaciones de a un mes. Sí, claro. Pero por supuesto. Pero el único mes que nos mostraron la variación. La vida es un promedio, ¿no es cierto? Y el promedio viene dando cierto atraso cambiario y obviamente un régimen que, bueno, fíjense ustedes que la oposición, Cristina, Massa, algún sector de los economistas profesionales, parte del Círculo Rojo, ahí coinciden todos le pegan al gobierno con la economía. Cristina reapareció golpeando muy fuerte con la economía, por supuesto mencionando algunos disparates interesantes y obviamente con las medias verdades de siempre. Y descubriendo problemas en la economía nuevos. Pero fíjate vos que hay una cosa que es cierta, que es que el gobierno no quiere, parecería que la oposición quiere hablar de economía y el gobierno mucho no quiere hablar de economía, ¿no es cierto? Está el Beto Valdés, como siempre con nosotros, que es uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Hay una agenda política obviamente muy intensa, pero efectivamente, viste Beto, que todo el mundo coincide en pegarle al gobierno por la economía, y se suponía que Macri iba a llegar a las elecciones mejor en la economía y parece que llega mejor en la política. Sí, buenas noches. Es cierto, incluso, bueno, le faltó agregar al flamante, casi ya formal presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. Claro, también. Ya formal, desde hoy. Ya formal, desde hoy. Se sumó a lo que es en definitiva quizás el flanco más débil, porque, como bien decía Willy, políticamente le está yendo mejor al gobierno que desde el punto de vista económico, más allá de los números que son alentadores en comparación a lo que fue Tierra Arrasada 2016, el consumo sigue siendo la gran asignatura pendiente en un año electoral, ¿no? ¿Tenemos algún anticipo de una encuesta que muestra, en general la mayoría de las encuestas le están dando bastante bien al gobierno? ¿Qué sabemos ahí? Concretamente conseguimos una encuesta en exclusiva, fresquita, del mes de mayo, de Poliarquía, que nunca fue, digamos, muy cercana al macrismo precisamente. Y es interesante porque ahí vemos aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Macri, y es muy interesante. Verde aprobación, rojo desaprobación. Exactamente. Lo que es muy interesante es observar que el verano venía realmente muy duro, y la baja realmente importante que tiene el gobierno y la imagen de gestión de Macri es en el mes de febrero, donde fue, recordemos, la marcha de la ESMA, las movidas, las peleas de discusiones paritarias, Baradel, el correo y demás, el correo también. Los 20 pesos del ANSES y los jubilados. De 48
en marzo vuelve a caer a 47 y se recupera el 1A. Es increíble porque pasa de 47, pega un salto a 53 y ahora perdió un puntito, 52, pero no suma los que están en contra, es decir, se mantienen en 44, es decir, atención, este dato es provincia de Buenos Aires, la global de la provincia de Buenos Aires. Lo interesante es, según segmentos sociodemográficos, el primer dato, digamos, desde el punto de vista, si se quiere, de la fortaleza del presidente, bueno, lo confirma esta encuesta, ya incluso en su imagen personal, que le va mejor con las mujeres. Es decir, ahí hay una diferencia entre mujeres y hombres, hay más respaldo en el público femenino, no le va nada bien entre los jóvenes de 18 a 29 años, le va muy bien en los mayores de 50, que son realmente mayoría, y en el conurbano está realmente mal. En el Gran Buenos Aires, 34 contra una media del 56 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 46 en el interior, es decir, separando lo que es el Gran Buenos Aires. Bueno, una cosa parecida a lo que pasó en las elecciones, ¿no? Donde una tanda del conurbano le iba mal, en la primera y en el interior le iba bien a Macri. Claro, acá es todo Gran Buenos Aires, primera y tercera. Todo Gran Buenos Aires mal. Hoy viene, después va a estar Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Le vamos a preguntar a Lacunza, digamos, que si está tan mal la economía, que toda la oposición se tira en materia económica, pero volviendo a esa agenda, bueno, los números fiscales fueron complicados, el gasto público sigue como un problema, evidentemente ahí hay un escenario difícil, el gobierno promete bajar los impuestos, pero es muy difícil porque el gasto viene indexado con la inflación de antes, ¿no? El gasto está subiendo al 35, al 38, y la meta de inflación es 17, ¿no? Y la meta de inflación es 17, que ahora tiene meta de inflación con delay. Claro, con delay, ¿no? La explicación del gobierno es que en mayo probablemente la inflación termine siendo 12 meses hacia atrás del 25%. ¿Y qué va a decir Federico Sturzenegger? Que la meta se cumplió, simplemente se equivocaron en 5 meses, era lo que había prometido Alfonso Pratgay. Y que el 17% también se cumple, no en diciembre, pero en marzo, y nadie puede cuestionar al gobierno por eso. Una cosa que me decían en el gobierno como también idea política de esto de la economía, y Beto mencionaba esa idea también recién, que es que para ellos lo importante es que a octubre todos llegan con la sensación de que hacia adelante todo va a estar mejor, que lo peor ya pasó. Exactamente. Ahí decía Cecilia la meta de Pratgay. Iba a ser ministro de Relaciones. ¿Qué pasó? Iba a ser canciller, Beto. Teníamos todos los boletos puestos a Pratgay. ¿Qué pasó? Desde el 10 de diciembre de 2015 iba a ser canciller. Ajá. Los radicales, ni te cuento. En algún momento se había especulado, después de ese encuentro con Marcos Peña, con quien no se llevaba muy bien en la última parte de la crisis que obligó a su renuncia, lo concreto que se había dicho que podía ser embajador en Washington, él no quería irse de la Argentina, y en el radicalismo dicen, ese ministerio era nuestro. Mirá. Prácticamente el Palacio San Martín lo maneja, lo viene manejando hombres del radicalismo. Entonces decían, bueno, no querían a Pratgay, hubieran intentado con el presidente del CARI, con Adalberto Rodríguez Llavarini, con alguien, pero o con alguien en esa lista de carrera que tuviera más afinidad con el radicalismo también, ¿no? Y justo un hombre tan vinculado al menemismo como Fori, más allá de que es un muy buen profesional, seguramente en la casa, en la familia diplomática van a estar más conformes, pues se llevan muy mal con Malcorra. La casa es el servicio exterior. Claro, el servicio exterior. Pero evidentemente el presidente Macri eligió un técnico, no quiere estrellas en el gabinete Macri, no hay ninguna duda. Eso hay un replanteo, claro. De lo que fue el proceso de toma de decisiones para armar el gabinete el 10 de diciembre de 2015, cuando vimos mucha gente que venía, no era de la Fundación Pensar, ni tampoco tenía nada que ver con el macrismo. Bueno, muchos de esos ya se fueron. Bueno, Isela Constantini, Alfonso Pratgay, Melconian y ahora Malcorra. ¿Quién seguirá? Hay algunos nombres dando vueltas. ¿Qué estrellas quedan? Bueno, vamos a esperar al final del programa para que nos cuentes un poquito ahí cómo está ese ranking. Ahora, reapareció Cristina, ¿no es cierto? Y bueno, y dicen que Cristina puede ser candidata. La pregunta es, digamos, el mundo económico, ¿se va a pegar un susto con esto de Cristina?
¿Puede haber algún efecto en el mercado de cambios, que el dólar no esté tan tranquilo en las elecciones porque gana Cristina y vuelve el cepo y toda la locura que todo esto significa? ¿Cómo ves eso, Beto? Digamos, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dice el peronismo? ¿Cuántas chances tiene Cristina eventualmente de ser candidata y de tener una elección competitiva? En primer lugar, bueno, la pregunta del millón, ¿va a ser o no candidata? Me parece que está 50 y 50 la cosa, porque Randazzo hoy ratificó, presentó 30.000 avales que va a ser candidato. Ahora, si es un susto, hay que ver en función de las expectativas. Primero, si vamos a llegar con ese 30% supuestamente que sacaría el expresidente ya preciado en los activos financieros, y eso va a generar que haya una leve corrida hacia el dólar en la previa a las PASO. Es decir, me parece que mucho va a tener que ver con las expectativas del propio mundo financiero y también cuánto saque Cambiemos. Es decir, una cosa es una Cristina de 30% contra Cambiemos con cerca del 40%, pongamos para exagerar, o Cristina que no llega al 30%, que una de esas, y otra muy distinta que sea una situación de empate, por más que eso podría llegar a favorecer al gobierno pensando en las generales, en el voto útil. Pero lo concreto es que es todo un desafío, teniendo en cuenta que se dice que Cristina mide bien en la tercera sección electoral, alrededor de 40 puntos, un poquito más, un poquito menos en La Matanza, Loma de Zamora, que son los dos distritos más importantes, pero atención, mide 25 puntos en Vicente López, en el distrito que gobierna con mucha popularidad Jorge Macri, que lo quieren al presidente, a María Eugenia Vidal. En Mar del Plata están 30 puntos. Uno dice en General Pueyrredón, es el distrito más importante del interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la cuestión, en líneas generales, me parece que está competitiva, no se sabe ciencia cierta si se va a presentar y fundamentalmente qué efecto va a generar eso en el electorado de Massa. Hoy, hay muchos interrogantes. ¿Quién tiene más intendentes, Cristina o Randazzo, hoy? Tiene Cristina, tiene 20 fieles, pero donde ella diga que juega, hasta los de Randazzo se van con Cristina. Señoras y señores, ahí está el Beto Valdés. Bueno, señora, ¿qué más tenemos? Bueno, va a estar, ya lo dijiste, Hernán Lacunza, el ministro de Economía de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal estuvo hoy en el CICIP con empresarios, ahí todo el mundo revolucionado. Querían saber si quiere ser presidenta María Eugenia Vidal, los empresarios. Y está Juan José Cruces, el economista Juan José Cruces de la Ditela, para charlar un poco de economía, de la actualidad. Así que esa es nuestra agenda de hoy. Estamos en Twitter, @elTimonTV, como todas las semanas, y después de un cortecito venimos con la entrevista a Hernán Lacunza. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Manera de transformar tu noche, Smirnoff con pomelo. A ver, vos vení, dame una mano. Primero llená el vaso de hielo. Mucho hielo. Después le agregás un 30% de Smirnoff. ¡Pará, emoción! 30%, no 300. Vamos de nuevo. Ya la tenés. Ahora completá con gaseosa pomelo. ¡Bum! ¡Perfecto! A todo trago le llega su noche.
Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa poliuretánica. Una brisa con notas florales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es momento de tener dulces sueños. Su viaje acaba de comenzar. Felicidad. Tenemos una fragancia para eso. Glade, SC Johnson, una compañía familiar. Usted sabe que este es un gran momento para vender su propiedad. Hágalo con Max Plen Soaje Pinto, el que vende Max. Llame de mi parte al 4312-8544. Se lo recomiendo. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Está ya con nosotros Hernán Lacunza, el ministro de Economía de María Eugenia, nada más y nada menos. Bienvenido, Hernán. Gracias ha por estado la invitación. muchas veces aquí en el verdad. programa. Ha venido Lo como conocemos. economista, como... Exactamente, así que la verdad que un gusto. Bueno, digamos, ¿está tan mal la economía de la Argentina que todos se juntan? Toda para la oposición pegarle habla de al eso. gobierno, digamos. Ahí coincide Cristina, Massa, algún sector del empresariado, algún sector del periodismo, los economistas. ¿Qué les pasa ahí? Primero, no sé si todo el mundo coincide, sí la oposición, pero bueno, está haciendo campaña, no está entrando en campaña. Te voy a dar un dato duro de la realidad, Willy, para no caer en eslogans o, digamos, los últimos 7 meses, o en los 7 meses que van de julio a febrero, y después se confirma con la estadística de marzo, se crearon asalariados, puestos de trabajo asalariados, o sea, en relación de dependencia, 90.000 puestos de trabajo en 7 meses, 150.000 si se suman cuentapropistas, monotributistas, o sea, no relación de dependencia. Eso es a razón de casi 20.000 puestos de trabajo por mes, que puede ser mucho, poco, insuficiente. Ahora, lo que no podemos negar es que hay un proceso sostenido de recuperación y crecimiento de la economía. Por supuesto que para llegar a esos 150.000 puestos de trabajo o 90.000 asalariados, no es que no hay ninguna destrucción, ese es el neto. Entonces, mira, hay 90.000 asalariados nuevos. Y bueno, puede ser que se hayan creado 120.000 y que se hayan destruido 30.000. En un proceso de reconversión de la producción, donde donde obviamente cruje, porque había muchas actividades inviables, o empresas inviables, o subsidiadas, o que vivían con planes de negocio insostenibles. No quiero hacer, pero para mencionar un ejemplo gráfico, Sancor, el modelo de negocio era venderle a Venezuela. Obviamente. Ahora, los resultados del modelo finalmente de Macri, ¿son presentables en una campaña electoral o no son presentables? Me parece que... porque las campañas electorales, como vos bien decís, simplifican los temas, a veces no se dice toda la verdad, en general no se dice toda la verdad. Ahora, lo que decía es, para que haya 90.000, si puede ser el neto de destrucción de 30 y de creación de 120. No es noticia, obviamente, la fábrica de jeringa que cierra y una noticia verdadera, que cierra en San Martín, pero también es una realidad, pero no es noticia la pyme de Ituzaingó que contrató 5 empleados para abastecer a Toyota, que está en su récord de producción. Con lo cual, el neto es 90.000. Salvo que alguien dude de ese dato, es un dato duro que demuestra. Entonces, hace menos opinable. Parte de esta discusión también, Willy, es fruto de la década oscura de la estadística oficial K, donde todo era opinable, cada uno tenía su sensación térmica, su termómetro, porque la estadística oficial mentía descaradamente. Respecto a tu segunda pregunta, si esto es presentable en campaña, mira, si nosotros estamos esperando, acá en la Argentina se definen los ciclos económicos por su versión exagerada. O sea, una crisis es 89 o 2001. La del 2011 al 2015, que no se creó ni un puesto de trabajo privado,
es una recontra crisis mundial en términos internacionales. Bueno, acá parecía, ejemplo. parecía una cosa estable, ¿sí? Y lo mismo por el proceso inverso. Crecer es crecer a tasas chinas. No es así. Como vos sabés, el mundo no crece a tasas chinas. Crecer al 3-4% anual, pero de manera sostenida, es mucho mejor que crecer un año 8 y después caer 4. Te digo más, los años que crecemos 8, en general estamos cebando la bomba con estímulos artificiales, con anabólicos, que están incubando su propio proceso de destrucción, su propia crisis. Le pasó al modelo anterior, le pasó a la convertibilidad, ¿sí? No son sostenibles. Entonces, si queremos reducir la pobreza, si queremos crear empleo genuino, si queremos salir del estancamiento secular o del estancamiento que por lo menos tenemos los últimos 40 años, cambiemos ese modelo. Ahora, hay una realidad que es que, digamos, hoy la Argentina tiene problemas de rentabilidad, porque, bueno, porque la Argentina está cara en dólares para entrar y porque al mismo tiempo los impuestos, las cargas, digamos, no salariales son muy elevadas. Gigantes. Y eso da la sensación de que no se va a poder resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, como te digo, hay sectores, para crecer tenemos que tener sectores competitivos, ¿sí? Sectores que puedan, y no protegidos artificialmente, con cualquier tipo de instrumento. Había muchos sectores que estaban viviendo o de subsidios o empresas o actividades viviendo de subsidios o de represiones artificiales del libre juego de la economía. Obviamente que el costo argentino, la presión tributaria es elevada, todos sabemos que es elevada. Ahora no deberíamos, porque estaríamos agravando el problema si hacemos una baja de impuestos que queremos hacer, pero demasiado ambiciosa, estamos profundizando el déficit fiscal y eso es peor el remedio que la enfermedad, porque el déficit nunca lo pagan no lo pagan los gobernantes, sino que lo pagan las empresas y los vecinos, los consumidores, los contribuyentes. Entonces, en ese proceso de normalización de la economía, de normalización gradual, el gradualismo obviamente suaviza los costos, ¿sí? No nos hace tan notorio, pero también suaviza los resultados. O sea, los resultados no son inmediatos. Y si vos querés que haga una autocrítica, yo creo que en nuestro diagnóstico inicial nosotros sobreestimamos nuestra capacidad de recrear rápido el capital productivo, o sea, que con resolver el default, el cepo y tomar alguna medida... Y con el nombre mágico de Macri. También había mucha lógica de eso. Nadie cree en esa especie de virtud mágica, pero sí que removiendo algunas barreras al funcionamiento natural de la economía. Bueno, en realidad creo que sobreestimamos esa capacidad porque subestimamos los problemas. La destrucción del capital institucional. Claro, si vos digo, y no va a haber crecimiento, ¿y a qué me refiero con esto? A que el Congreso no es una escribanía, a que la justicia es independiente y te saca fallos que te complican, como las tarifas el año pasado o el 2x1, a que no se puede cortar la Panamericana cada vez que algo no te gusta, a que el INDEC dice la verdad y revela los problemas y eso afecta a las expectativas de inflación, de pobreza, a que el Banco Central es independiente y vos como gobierno querrías que tiene unas elecciones, querrías una tasa más bajo, pero el Banco Central al ser independiente está mirando el largo plazo y no el corto. Entonces, toda esa reconstrucción nos ha llevado un tiempo superior al que pensábamos y obviamente, pero cuando tenés 3 trimestres consecutivos de crecimiento, se crearon... ¿Y ustedes, digamos, ahí en el gabinete de María Eugenia, creen que la gente los va a acompañar? ¿Creen que las elecciones, digamos, las va a ganar el gobierno? ¿Tenés hay algún motivo para el mundo económico para preocuparse porque apareció Cristina? Vos si fueras un consultor, digamos, ¿qué le dirías a...? No, me parece, primero, mi respuesta a tu pregunta primera, no sé qué valor tiene, porque es subjetiva, digamos, y además también uno tiene que creérsela para poder levantarse todas las mañanas. Pero la verdad que creo que la gestión es robusta y que y tenemos confianza. Pretendo ser objetivo en esto, en que vamos a tener una buena elección de medio término que nos veo sobre todo, por lo menos con los interlocutores que yo puedo interactuar, que
que son de todas las clases sociales, una comprensión mucho más sensata de la realidad y de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, de la que podría presumirse del votante. O sea, medio. ¿vos creés que a Cristina no le iría bien entonces? Si fuera candidata no le debería ir bien, digamos. Mira, me cuesta contestar preguntas con tantos condicionales. Primero, que Cristina sea candidata, que no lo sé, ella debe saber. Segundo, cómo le va a ir. Tercero, si va a afectar. ¿Cuántas veces? Tercero, si le va a afectar a la economía. Es una elección de medio término, o sea, no, en ningún caso cambia el Ejecutivo. Me parece que es prematuro tratar de anticipar conclusiones al respecto. Pensaba que vos hablabas de los cuestionamientos de la política, pero también hay mucho cuestionamiento de los economistas y muchas veces de los economistas más liberales, sobre todo hasta esta lógica del endeudamiento, ¿no? La provincia también ha tenido un aumento de la deuda fuerte. ¿Dónde el gradualismo también no nos muestra eso, que esa deuda nos hace difícil ver dónde termina ese nivel de endeudamiento o cuánto puede crecer esa deuda? Sí, dos cosas, Cecilia. Vos mencionás bien, pero es sano que así ocurra. Hay críticas por izquierda, que vamos demasiado rápido, hay críticas por derecha, que vamos, bueno, bien, vamos en una diagonal equilibrada. Respecto a la deuda. La deuda o el crédito externo es una buena cosa para una economía, en el sentido de que puede suavizar una transición como en este caso. En el caso de la provincia de Buenos Aires es un puente que nos permite conseguir recursos para hacer infraestructura que no podía esperar más y que no tenemos recursos para hacerla. Me refiero a las obras hidráulicas para que no se inunde la provincia cada vez que llueve un poco más de lo normal, a no tener que rehacer el tren delantero cada vez que agarramos una ruta, o a no tener la mitad de la población sin cloacas en pleno siglo XXI. O sea, pero no es que no estás tomando deuda para pagar salarios y jubilaciones. Yo te lo puedo contestar así. Como vos sabés, el dinero es fungible, así que no quiero hacer una respuesta engañosa, pero te podría contestar así. Si no hubiera obra, no habría déficit. Entonces, si no hubiera déficit, no haría falta deuda. Con lo cual, te quiero decir, estamos tomando deuda para financiar esa infraestructura. ¿Y eso se replica hacia el interior de la provincia? Porque ahí también tenés un dilema, como lo tiene la Nación, con las provincias que tienen sus desajustes financieros y después van y le piden que le resuelva el problema a la Nación. Lo vemos hoy con el caso de Santa Cruz. También te puede pasar a vos con los municipios. Los municipios, a fin de 2015, había 8 de cada 10 municipios. 80%, estos 109 de 135 tenían déficit, fin de 2015. Un año después, fin de 2016, el 90%, 121 de 135 tienen superávit. Eso no fue magia, por parafrasear a un gobierno anterior, sino que fueron reglas del juego, donde pusimos incentivos. Le cambiaste la coparticipación. Primero, todo por el asfalto, nada por la banquina. ¿Qué quiero decir? Todo lo que prevé el presupuesto, la ley, vos lo vas a recibir en tiempo y forma, sin ninguna duda. Proyectar tu gobierno municipal, hacer tu obra, porque de estos recursos no te van a faltar, y no como pasaba en el gobierno anterior, que iba más por la banquina por el asfalto. Quiero decir, había más dinero discrecional que el que preveía la ley. Entonces, al contrario, había deuda de coparticipación y había una canilla abundante con razones electorales. Ahora la canilla prebendaria está cerrada, ¿no? Las preguntas difíciles en este programa las hace Beto Valdés, a quien obviamente conoces, así que Beto. Interesante, seguimos con los intendentes, sobre todo porque, bueno, eso lo comento yo, seguramente el ministro no lo afirme. Hay muchos intendentes del conurbano, sobre todo el Frente para la Victoria, que con la generosidad que tuvo el gobierno de la provincia, pusieron mucha plata en Levax. ¿Por qué? Porque subejecutaban y hacían una diferencia para la campaña. Ahora, no han fortalecido, no han logrado fortalecer a muchos de los varones del conurbano que hoy no solo quieren la derrota de Cambiemos, sino fundamentalmente están mirando 2019 para ganarles a ustedes, más allá de Macri, para ganarle a Vidal. Mira, Beto, por supuesto que ese comportamiento de no destinar el dinero a las obras y hacer algún tipo de especulación financiera no es sano, porque en realidad ese dinero tiene que ir al contribuyente, volver al contribuyente en forma de obras. Sí, se puede admitir como algo transitorio, y no está mal que si hay algún excedente transitorio se le saque jugo financiero, porque finalmente está defendiendo, pero sí que no debe ser permanente. Ahora, en tu pregunta,
Yo creo que para nosotros hay un bien superior, que es que las reglas del juego sean claras y las cumplamos, porque la confianza, ¿sí?, es un valor de primer orden. Entonces nosotros hicimos un presupuesto donde dijimos a cada uno le va a tocar de acuerdo a su coeficiente de coparticipación y le tocó. No es que le dimos a los amigos más que a los enemigos. Es más, bueno, nunca han recibido críticas desde ese punto de vista. Y eso tiene alguna externalidad negativa por la que vos mencionabas, bueno, se está fortaleciendo. Bueno, mira, puede ser. El que la usa mal, y bueno, puede sacar algún rédito oportunista electoral. Pero bueno, el gobierno de la provincia ha sido ecuánime en el uso. ¿Tenés contratos con Odebrecht en la provincia de Buenos Aires? No, yo no sé, no tengo la obra pública a cargo, pero que yo sepa, no. Le tenemos que preguntar por... De esta administración seguro que no. Sí. La anterior... Pero no sabes no escuché que hubiera. Me parece que no. Supongo que no. Está bien, es un problema menos. Baradel, ¿qué pasa con la paritaria docente? Que estamos es casi junio y no tenemos cerrada la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Sí, la paritaria tuvo primero dos meses, febrero y marzo, donde tuvo ingredientes de otro tipo, extragremiales, extrasalariales. La verdad que se coló por parte de algunos dirigentes intereses partidarios de política nacional en las aulas, no fue sano. Después tuvimos la elección interna en algunos gremios importantes, en el de Baradel, en Suteba, que ganó Baradel, en otro gremio también, con lo cual hubo un lógico impas. Y ahora estamos charlando con el fin de acercar posiciones. La verdad que hay una oportunidad de alcanzar algún acuerdo antes de entrar en la campaña plena, digo, antes de los próximos 30 días. Que era mejor negociar con Baradel antes de la elección en Suteba y de su categórico triunfo, porque hoy levantó el precio, en términos políticos. No sé si es así, Beto. Creo que había una imposibilidad también por parte de algunos sectores gremiales de hacer un acuerdo previo a su elección interna. También tenía que extremar el conflicto, ¿no? Baradel también tuvo que extremar el conflicto. Hoy puede sentarse con un poco más de sosiego, ¿no? A eso me refiero, pero no deja de ser una conjetura de mi parte. Lo que digo es, mire, nosotros nunca especulamos esto en términos de... Sí, entendemos las motivaciones de los que están del otro lado de la mesa, pero nosotros siempre quisimos llegar a un acuerdo. Desde el 6 de febrero que empezamos hasta hoy, que es fines de mayo, trabajamos con esa vocación. Fuimos acercando la propuesta, adecuando la propuesta a lo que escuchábamos en cada reunión que hacía falta o que era un requerimiento por parte de los gremios. Hicimos más de una decena de reuniones formales, otro tanto de reuniones informales para acercar posiciones. Estamos trabajando en eso. Sí, no creo que en el medio de la campaña electoral, mucho menos si Cristina es candidata, no veo que haya acuerdo con la paritaria docente. Ahora, a los docentes se les está pagando la paritaria. Clases hay igual. Claro, lo que pasa es que donde ganó María Eugenia Vidal con esta idea de que el conflicto terminó y que hace 2 meses que hay clases, ¿no? Mire, nosotros pusimos arriba de la mesa el modelo educativo, ¿no? No solamente discutir, digamos, no queremos ya someter a los alumnos y a los padres a ser rehenes del conflicto que escuchamos de que son chicos, de que las clases no empiezan, no sé, o por lo menos los últimos 15 años. Así que pusimos arriba de la mesa que tenemos que bajar el ausentismo, porque ahí destinamos 14.000 millones en suplencia, 14.000 millones de pesos por año, que ese dinero se lo queremos dar a los docentes que sí están en las aulas, que queremos acuerdos plurianuales, porque queremos justamente dar certidumbre hacia el futuro y saber que en los próximos 3 años le van a ganar la inflación con esta cláusula gatilla que la propusimos para los 3 años, que queremos que las pruebas a aprender demostraron que este modelo educativo no está funcionando mal. Entonces, bueno, pusimos a discusión, a debate con los gremios todo el marco educativo en general, no solamente lo salarial, y creo que en eso la sociedad nos ha por lo menos comprendido en nuestra vocación de cambiar ese statu quo, ¿no? Ministro, gracias por estar con nosotros. Nos reencontraremos por ahí
antes o después de las elecciones. No falta tanto tampoco. No falta seguro que visitará el Timón antes de que termine el año entonces de nuevo. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, señora? seguimos después con una entrevista con Juan José Cruces, economista, lo habíamos mencionado ya, y Mónica Litza, que ya la vimos que está por acá, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador. Vamos a charlar un poquito de política y de economía en el próximo bloque del Timón. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Los pitufos llegaron a Yogurísimo y encontraron la mejor manera de divertirse. Hacé como ellos, sácate una selfie, ingresá en nuestra fanpage y participa por increíbles premios. Con Yogurísimo, divertite vos también. Hola, soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! ¿Me contó que estuvieron comiendo en el piso? Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. ¿Ahí en el piso? Sí. ¡Ay! ¿Jugaron a la pelota en el baño? Sí, también. ¡Qué divina! Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lisoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lisoform. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. El secreto del éxito de Max Plan Soaje Pinto es muy simple. Gran experiencia, mejor precio y tiempo récord. Llame de mi parte al 4312-8544. Max Plan Soaje Pinto. Y venda con el que vende Max. Es algo que lo pensamos en equipo. La gente de la universidad, nutricionistas, cocineras, directores, auxiliares de cocina que realmente hacen una tarea súper dedicada para mejorar la realidad de los comedores escolares de toda la provincia de Buenos Aires. En los 5 días a la semana tiene que haber por lo menos 3 días que den pollo, carne, tienen que constar de verduras, todos tienen que tener fruta. Es mucho más que un lugar donde los chicos vienen a comer. Contemplan una familia. Yo cocino acá como cocino en mi casa. Hago una comida con el mismo cariño que se lo hago a mis hijas. Para cambiar la realidad del 1.600.000 chicos que se alimentan y crecen en nuestros comedores, entre todos estamos haciendo cosas que no se hacían. Y es mucho más que duplicar la plata que les destinamos. Es ponernos en el lugar del otro para dar lo mejor de cada uno. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Muy bien, muchísimas gracias, señoras y señores, por esperarnos. Aquí estamos en vivo hasta las 11 de la noche, ya tercer bloque del Timón. Estamos con la señora Mónica Litza, que es legisladora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador de Avellaneda, ese es su distrito. Soy de Avellaneda, de la tercera sección electoral, pero voy a decir que somos del Frente Un País, que acabamos de inaugurarlo el jueves 25 de mayo. Efectivamente. Es verdad. Y además nada menos que con una mujer como gran protagonista allí, Margarita Stolbizer, Y está Juan José Cruces, hemos estado varias veces con él, es uno de los economistas, bueno, más interesantes ya no de la nueva generación, pero digamos... Color de piel. Decile, pobre, decile de la nueva, estaba entusiasmado. Bueno, es de la Universidad de Itela, así que va a ser interesante charlar con él, a ver si es cierto que la economía está tan mal que todo el mundo hace campaña contra el gobierno con la economía. Claro. Vamos a hablar con él. Antes que nada, tengo una pregunta para el Beto Valdés, que nos quedó pendiente del primer bloque, que es que hay elecciones en Corrientes. Sí. Hay elecciones en Corrientes este domingo,
¿Qué se vota y qué es lo que importa saber ahí, Beto? Bueno, en primer lugar hay que recordar, el día domingo es el arranque, primera fecha de un torneo largo que se va a jugar y que termina en octubre. ¿Por qué es importante? Son elecciones a intendente en la capital de la provincia, es decir, en Corrientes, precisamente la ciudad de Corrientes, donde va por la reelección el actual jefe comunal, Fabián Ríos, que había sido senador nacional, y del otro lado van los candidatos de Colombi y de Cambiemos, de la Casa Rosada, y lo concreto es que la gran mayoría de las encuestas, es Ríos Tassano, el enfrentamiento, lo está dando favorito al actual intendente. ¿Eso qué significa? En primer lugar, el domingo a la noche Colombi, que ya está peleado con su vicegobernador, atención, y que quizás el vicegobernador, si gana el peronismo, porque Ríos no va como Frente para la Victoria, va como peronismo y en alianza con el Frente Renovador, es decir, el masismo. Esa ahí, también es una experiencia aliado, mirar. Claro, aliado al peronismo. Y el otro dato interesante es si no gana el Cambiemos Eco, como se denomina ahí, es decir, el candidato de Colombi, todavía no fijó fecha para la elección, que puede llegar a ser en septiembre, y no dijo quién va a ser el candidato. El temor es que si gana Ríos, el vicegobernador Canteros se vaya con Camao Espínola, el medallista olímpico, que fue intendente también, que dicen que hoy es el favorito para ganar la contienda a gobernador. Colombi no tiene reelección, la gente está desgastada un poco de su figura y empieza a ser un dolor de cabeza para la Casa Rosada. Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Señor Cruces, ¿está tan mal la economía que toda la oposición hace campaña con la economía? Cristina salió, digamos, ahí cuestionando duramente el ajuste neoliberal y todo esto, digamos. Bueno, la verdad es que ajuste neoliberal no ha habido. El motivo por el cual nos estamos endeudando tanto, que es un motivo de preocupación, es precisamente porque no había ajuste. Ahora, la economía depende con qué lo compares. Yo creo que la mejor caracterización de lo que nos pasó en Argentina la hizo uno de los asesores de cabecera del Frente para la Victoria, que es Mario Blecher. Mario Blecher define la experiencia que pasó Argentina. Mario Blecher era uno de los dos principales asesores de Daniel Scioli, y él decía, el populismo es como una familia que de repente empieza a vivir no solo del ingreso de papá y mamá, sino también de la alcancía de los chicos. Y entonces, claro, durante un tiempo que viven con la alcancía de los chicos, viven mejor que antes y viven mejor que después. Porque claro, durante un tiempo estás consumiéndote activos, reservas de petróleo, cabezas de ganado, tu reputación como anfitrión de la inversión, etc. Claro, salir de ese proceso es tremendamente difícil. Entonces, claro, comparado contra la ilusión que uno tiene de los mejores tiempos de la última década, y la gente siente un apretón en el bolsillo. Pero claro, sí es cierto que digamos, el poder adquisitivo evidentemente ha sido golpeado. El sector privado sufrió el ajuste. Pero eso inexorablemente pasa, y te lo explica Blecher. No te estoy citando un economista de Cambiemos, te estoy citando un economista que sería hoy un funcionario clave de la administración de Scioli, de haber ganado el Frente para la Victoria. Contra lo que vos tenés que comparar la situación económica que hoy vivimos, y Argentina iba camino al estilo de política económica cuya consecuencia vivimos en Venezuela, y contra eso vos tenés que comparar. Eso es... Bueno, en Venezuela vos ves algo que duró muchísimos años y ves las consecuencias finales, pero hace muchos años que la situación viene muy difícil en Venezuela. Entonces, contra eso, el gobierno eligió una estrategia que, a mi gusto, y visto desde la academia, que es un lugar cómodo para ver las cosas, yo lo veía al ministro Lacunza, y estos muchachos están ahí domando el potro, y es una situación mucho más complicada, y naturalmente tienen acceso a un montón de información y conocimiento de restricciones que yo no tengo, pero visto desde la academia, y pareciera que al gobierno le falta un poquito de ambición transformadora, porque lo que se ve desde el sector privado, cuando decís, bueno, ¿por qué no levanta la inversión reproductiva? Y no levanta porque la gente tiene miedo, ve que no hay un ajuste en el sector público, o sea, no hay el ajuste neoliberal, y eso implica que el día de mañana te van a poner impuestos muy grandes. Claro. Y la reforma impositiva va a terminar aumentando los impuestos y no bajando. Ahora, diputada, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la realidad que ven ustedes? Y en todo caso, también desde el Frente Un País se elige la economía, digamos, para presentar. Es más, dicen, el gobierno no quiere hablar del presente, por eso trata de hablar del pasado. Ese es un poco el leitmotiv. Una definición exacta de lo que nosotros pensamos y de lo que hace el gobierno.
Yo ya no hablo de la academia, sino de la vida real, de lo que nos cuenta la experiencia de todos los días, sobre todo, como decía antes, en el conurbano la gente la está pasando muy mal. Nosotros salimos a la calle con una campaña que es el tema Bajemos los Precios, que es parte de un programa que tiene que ver con un eje enorme de la economía, ¿no? La economía urgente para la Argentina. Uno de los pilares es Bajemos los Precios. ¿Qué nos dice la gente en la calle? No nos pregunta ni de dónde somos, ni de qué partido, ni les interesa, porque si hay algo que hoy a la gente no le interesa es el tema de la política, pero sí le interesa que bajen los precios. El sábado tuvimos la sorpresa que vino Sergio Massa a Avellaneda a visitarnos, estuvo en la Plaza Alsina, que es una plaza céntrica, donde a esa hora del mediodía hay muchísimo tránsito de gente, de jubilados, de maestros, de gente que está haciendo compras con sus bolsas flacas, vacías, con sus preocupaciones, con sus angustias, y no le preguntaban si iba a ser candidato, o si iba a ser candidata Cristina, o si Randazzo iba a jugar por afuera, por dentro. Todas las preguntas estaban centradas en el tema, hagan algo, porque tenemos que elegir, decían los jubilados, entre comprar un medicamento o un plato de comida. Y las mamás que estaban con los changuitos o con los carritos con sus bebés nos decían, no podemos comprar yogur, no podemos comprar un postrecito, no podemos comprar leche. Abrimos la heladera y cada vez son menos las cosas que tenemos, y otras cosas que me ha tocado verlas a mí en el súper, deja ver a la gente mayor, sobre todo, que es lo más doloroso, dejar en la caja, separar un producto porque no lo podía llevar, porque no le alcanzaba para pagarlo. Esa es la Argentina que duele. Creo que esa es la Argentina que tiene que mirar el gobierno, más allá que esta propuesta de bajemos los precios, la ley de góndola o la propuesta económica que estamos haciendo surja de un sector político. Creo que tenemos que tener una mirada sobre esos argentinos, que son muchos, que la están pasando muy mal. Ahora, Juan, digamos, ¿qué podemos decir a esta altura? ¿Fracasó el plan económico de Macri? Digamos, hay que darle más tiempo o es una cuestión de delay, ¿no? Como dicen. O digamos... Mira, a la salida del populismo, los empresarios dejaron de sentir que tenían a Moreno en la nuca pisándole los precios. Sí. ¿Y qué pasa? El mecanismo natural que tiene el capitalismo para dominar la avaricia empresaria es otro tipo que te viene a competir. Claro. Ahora, otro tipo que te viene a competir la están mirando de la tribuna. Y entonces los que ya están, en medio están cazando en el gallinero. La propuesta del Frente Renovador para mí no va a curar, no va a resolver ningún problema. La historia de los controles de precios es fracaso tras fracaso, y entonces para mí en varios puntos Sergio Massa se ha puesto en un lugar de vendo ilusiones y prometo cosas que no voy a poder realizar. Lo que necesitamos es que vengan otros tipos a competir a los que ya están. Y para que vengan otros tipos a competir necesitas un clima amigable con la inversión, un régimen laboral que sea razonable y una tasa de tributación. Pero si Macri no logró... Necesitas negocio también, ¿no? Claro, pero si Macri no logró... ¿Con esta tasa de interés? Si no logró esas reformas al principio de su gobierno, ¿qué te hace pensar que lo va a lograr después? Ahí es donde yo creo que le faltó ambición. Digamos, el gradualismo para mí le faltó ambición transformadora. Y el ajuste finalmente te comiste sobre el salario de la gente un 60 de inflación acumulada igual, digamos. Sí, y nos estamos endeudando, que esto requiere descansar mucho en que el mundo va a querer seguir financiándonos. En la primera de cambio, viste, el mercado financiero internacional tiene la misma estabilidad emocional que un chico de 15 años en su primera fiesta. En la primera de cambio esto se da vuelta y no hay ese nivel de financiamiento internacional. Entonces, los hacedores de política económica, digamos, tratar de instalar un concepto de prudencia es una parte clave de ser ministro. Yo creo que vivimos en algo parecido a lo que, como una fatiga del modelo keynesiano. El gobierno ha apuntado a los estímulos keynesianos típicos, que son darle rosca al gasto público, esperando que esto reanime la economía. Y lo que estamos viendo es que la inversión privada no levanta. Claro. ¿Beto? Respecto a lo que planteaba la diputada, ustedes lo que perciben, ustedes de la tercera sección electoral, es una sensación de mayor vulnerabilidad del gobierno, es decir, donde
algunos dicen que Cristina Fernández de Kirchner mide muy bien, sobre todo en la segunda y tercer cordón de la tercera sesión electoral. Ustedes ahí están competitivos, ¿cómo analizan esa situación si es que a Cambiemos no le va tan bien? Lo que yo describí de lo que vemos que le pasa a la gente no tiene que ver con una cuestión del gobierno puntualmente. La gente no está, por lo menos con la que nosotros estamos trabajando, con los vecinos, no está mirando exclusivamente el escenario político. Creo que eso es una discusión que la tenemos más nosotros los dirigentes que la gente. ¿A quién echarle la culpa? Exactamente. Por ejemplo, el tema, si nosotros le preguntamos a la gente en general, ¿quiénes quieren que bajen los precios? El 95% está a favor. Ahora, el 95% no está a favor con el Frente Renovador o con un país, digamos que nuestro nuevo frente. No es que están de acuerdo políticamente con nosotros, pero sí están todos conscientes que la cosa así no va. Económicamente la situación está muy mal, no solamente está mal con el tema de los alimentos, lo tomamos porque es una cuestión elemental, porque hay que comer todos los días, pero el tema de los medicamentos también es muy sensible, el tema de las importaciones que se están lentamente, yo no digo que estamos en un esquema como de apertura como hubo en el pasado, pero se está protegiendo muy poco la pyme, con el dólar en los valores que está, con las tasas de interés, claro, con los tarifazos. Políticos, pero en términos claros, o electorales, están pescando en el mismo río que Cristina. No, nosotros, a ver, si vamos a hablar en temas de peceras, digamos, hay un montón de gente que votó en el año 2015 a Cambiemos porque tal vez no quería votar al kirchnerismo, eso es verdad, pero no porque fueran parte de su votante duro, su núcleo duro. Hay muchísima cantidad de gente que votó como una opción y que realmente hoy se siente muy desilusionada y que por ahí está viendo, porque lo que no estamos mostrando es una opción distinta, no es kirchnerismo o Cambiemos, es Frente Renovador, un país, un nuevo frente que está naciendo, que si bien viene del 2013, viene con muchas propuestas y nosotros nos planteamos como una alternativa frente a ese pasado al que no queremos volver y a este presente que no está dando soluciones concretas para la gente. Ahora, Juan, volviendo un poco a la economía y a las expectativas, los problemas están claros, digamos, el déficit fiscal genera el atraso cambiario, la dificultad para bajar los costos impositivos. Ahora, ¿qué chance vos ves que tiene el gobierno para modificar esa situación? Porque al mismo tiempo, como yo creo que va a seguir habiendo financiamiento, bueno, digamos, ¿por qué lo va a cambiar el gobierno esto? Y entonces, si no lo cambia, y bueno, vamos a seguir teniendo un país con poca rentabilidad para las inversiones. Y con un proceso muy lento de llegada. Ese lío, ¿cómo se resuelve? Mucha gente dice, no, hay que poner el dólar en 20 pesos. Pero poner el dólar en 20 pesos es echarlo a Sturzenegger, cambiar el plan económico. Sí. Eso no creo que lo haga Macri, digamos. Mira, yo no estoy en el gobierno. Como argentino comprometido con el bien común y sensible a las angustias que dice la diputada, yo creo que Argentina necesita un acuerdo de que básicamente... A ver, la generación que nos antecedió hizo la transición democrática. Eso es lo que pide Massa y Macri no le da bolilla al acuerdo. El problema de Macri, yo no defiendo a Macri. Tuvo tamames Argentina, lo que pasa es que Massa, yo estuve el año pasado en varios programas peleándome con Massa y sus asesores por el tema del tarifazo. O sea, si había un cambio que en Argentina era obvio que había que hacer, era el tarifazo. Y cuando llegó el momento de poner el pecho a las balas, se van todos al mazo. Y bueno, pero eso es la política. Claro, pero eso es lo que no necesitamos, argentinos comprometidos con el bien común. Cuando hay la reforma fiscal más obvia, que es resetear las tarifas, y hay que ponerle el pecho a las balas, hermano, hay que estaba mal hecho, que había que llamar a audiencias públicas y se perdieron 6 meses preciosos. Déjame ir al punto. Dejen que no es el debate del momento. La pregunta que yo te digo es, ¿qué salida, cómo resuelve Macri con un este gasto lío público económico, digamos? Si Macri quiere ser autista va a ser difícil. Digamos, yo creo que Argentina, a mí la verdad que no tengo particular defensa de Macri, creo que es un gobierno que yo he votado, etcétera, pero Argentina necesita, la contribución de nuestra generación es generar un acuerdo que nos dé un tamaño del Estado que los argentinos estemos gustosos de pagar con nuestros impuestos y que sea un tamaño compatible con que ande bien la actividad privada. Y necesitamos también un régimen laboral que reconozca que tenemos 40% de la fuerza laboral en negro y eso indica que hay un conjunto de protecciones que si vos
te pones duro y las querés mantener, forzás desempleo o forzás el laburo negro, y eso es malo. Y para llevar eso adelante y mantenerlo durante tiempo, hace falta acuerdos. Ahora, en el gobierno alguien me decía que con gradualismo, sin gradualismo, finalmente la deuda, la diferencia de a cuánto puede llegar la deuda sobre el PBI son 3 o 4 puntos. Y el costo social finalmente es más bajo. El gobierno defiende esa idea de que el endeudamiento sigue siendo bajo aún con este gradualismo y esta laxitud para bajar el gasto esto público. Recién empieza. Eso es verdad. Sí, pero tenemos una mala experiencia. Descansar en la noción de que el mundo siempre nos va a prestar es una mala... Que nunca hay un cisne negro. Una mala receta. ¿Puedo contar la historia del profeta José? A ver. Y la última. Y la última, bueno, nos echa la productora. El profeta José era un esclavo judío en Egipto. Un día el faraón tiene un sueño de que 7 vacas flacas se van a comer a 7 vacas gordas y 7 choclos ralos se van a comer a 7 choclos crujientes, gorditos. Y el faraón no sabía cómo interpretar el sueño. Entonces llama a este esclavo y le dice, ¿qué quiere decir este sueño? El esclavo le dice, mirá, vas a tener 7 años de abundancia seguido de 7 años de escasez. Y lo que tenés que hacer es, durante los años de abundancia, ahorrar 20% de la cosecha para aguantar los años de escasez. Esto está escrito en el Génesis hace 3.800 años, es más viejo que la ruda. Nuestro sistema político tiene que leer la historia del primer economista de la historia, que era el profeta José. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias, diputada. Gracias. Gracias, Mónica. Vamos al último bloque ya mismo. Vamos al corte y volvemos con algún chismecito, los que nos dejen contar, porque estamos tardísimo. Esa es mi mamá. Esa es la mamá de mi mamá. Lucí años más joven con Cellular Anti-Age, enriquecida con ácido hialurónico que logra un efecto relleno de arrugas, mejorando la firmeza de la piel para una apariencia más joven. Cellular Anti-Age. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la supercapa poliuretánica. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. En el living uso Lisoform automático, que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar. Hoy en día, Isame Provincia está incluido en muchos municipios del Gran Buenos Aires. La idea es cubrir a 12 millones de bonaerenses de la mejor manera y la más efectiva. Es darle a la gente la asistencia que uno quisiera recibir si estuviera en esa situación. Es una sensación de alivio para todos, saber que algo termina bien. El paciente siempre agradece y nosotros contentos. Creo que, como se dice habitualmente, tener puesta la camiseta es muy importante. No solamente para lo que se trabaja, sino por quién se trabaja, que es por la gente. Estábamos desayunando con mi señora y yo me voy hacia el dormitorio y cuando vuelvo la encuentro desmayada. Realmente llegaron en un tiempo, en 15 minutos estaban acá. 1 millón de gracias. Que sigan laburando así y que se preocupen. Para cambiar la realidad de nuestro servicio de emergencias y que puede estar cuando más lo necesitamos, entre todos estamos haciendo cosas que no se hacían. Y es mucho más que tener ambulancias nuevas, es ponernos en el lugar del otro para dar lo mejor de cada uno. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Muy bien, señoras y señores, es el último bloque de El Timón. Señora Cecilia Buflé, ¿qué tiene para contarnos? Empieza esto con una propuesta, el último bloque del Timón. A ver. Los invito a viajar porque shoppingviajes.com te lleva a tu destino soñado. Disney, Brasil, Perú, Europa, el Caribe. Como solo shoppingviajes.com sabe hacerlo. Porque en shoppingviajes.com lo importante, seguís siendo vos. Ingresá ahora a www.shoppingviajes.com o llamanos al 5363-7252. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Muy bien, Beto, la última. Sí, decíamos a lo largo del programa que el gobierno no quiere hablar de economía. Sí. Por el momento es neutral la economía, pero atención, como la mirada está puesta en el conurbano bonaerense, empieza a preocupar y se analizó en varias reuniones del más alto nivel. Se viene la Superliga. Sí. En el mes de agosto, antes de las PASO, y se termina fútbol para todos. ¿Se termina fútbol para todos? Aparentemente, después de la licitación, que entran privados,
habría una especie de acuerdo para, mediante publicidad estatal, postergar un poquito. Por ejemplo, hasta octubre. Claro. Mira, unos meses. Para que no se sienta. Ojo, puede ser un efecto fuerte. El populismo. Muy bien. ¿Qué más, Ceci? Pacto de la Moncloa, hablábamos recién de pacto y demás de esta idea. Bueno, rechazo enorme del gobierno a esa idea de pacto de la Moncloa. Porque, ¿y qué dicen? Dicen, no necesitamos el pacto de la Moncloa, porque por primera vez se hizo en Argentina algo que es que los salarios empezaron a discutir hacia adelante. 50% de las paritarias o de los trabajadores que están bajo paritaria ya cerraron su salario para el próximo año con la inflación del año que viene. Entonces, el objetivo de ese está cumplido y dicen esa era una de las principales herramientas para desacelerar el proceso de suba de precios, ¿no? Bueno, muy bien. Y a todos los que están alarmados con el caso Odebrecht, digamos, fiscales, jueces, funcionarios, lo que los argentinos queremos saber es quiénes cobraron las coimas, no quiénes las pagaron. Ya sabemos que están los de Odebrecht en Brasil. Lo importante es saber quiénes las cobraron. Parece que está todo el mundo preocupado por quién la pagó. Y el de Odebrecht. Lo importante es quiénes son los argentinos que cobraron. ¿La justicia estará a la altura de las circunstancias? Es una gran incógnita, es una deuda pendiente todavía, ¿no? El martes que viene nos encontramos acá, todos, la cita a las 10 de la noche en Canal 26, como todos los martes, El Timón, los esperamos.